Mientras tengamos una voz para cantar, elevemos a Dios no solamente nuestras canciones, sino también nuestras oraciones. Y por eso es que deseamos aprender cada vez más mediante su palabra el cómo orar. Así que les invito, hermanos, nuevamente a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 42. Salmo capítulo 42. Recuerde que hemos estado meditando en este salmo y hablábamos acerca de lo que él manifestaba y era lo que había en su alma. Por eso menciona la palabra alma en repetidas ocasiones. Y es interesante, hermanos, porque el salmista nos está presentando el cuadro real, escuche hermano y hermana, el cuadro real de todo creyente. Este salmo, estas condiciones, estas circunstancias por las que pasa este hombre, son el cuadro real de todo verdadero hijo de Dios. ¿A qué me refiero, hermanos? Bueno, que si nosotros no hemos pasado por una etapa de tribulación, de pruebas o de angustias, es posible que la estemos pasando en estos momentos. Escuche, si no hemos pasado anteriormente por una etapa de prueba, de crisis, de tribulación en nuestra vida, es posible que en estos precisos momentos la estemos viviendo o que dentro de algún tiempo nosotros estemos experimentando una prueba. Escucha, hermano y hermana, la vida del creyente no es inmune a las pruebas, a las tribulaciones, a las angustias y a las crisis. No, la vida del creyente no es inmune a estas cosas. Así que, si ya la hemos pasado, gloria a Dios, preparémonos bien en más. Si la estamos pasando, pidámosle a Dios fortaleza, porque vienen más. Y si no la estamos pasando, démosle gloria a Dios, pero fortalezcámonos, porque vienen etapas de esa situación. Vienen momentos de crisis, vienen momentos de angustia. Y esto es lo que decía el salmista, porque él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, él lo que está diciendo es: yo siento que como si me estuviese alejando del Señor. Estaba pasando por una situación tan difícil que era como si se estuviese apartando de la presencia del Señor. La crisis, la prueba y la tribulación lo estaban llevando a sentir eso en su corazón. Y hermanos, esa es la realidad muchas veces de nosotros. Cuando estamos pasando por etapas como estas, y como decía ahorita, todas las vamos a pasar, hermanos. No imaginemos que ninguno de nosotros va a pasar por una situación de esas. Todos vamos a experimentar nuestra dosis o nuestra cuota de dolor, de sufrimiento, de tribulación, de angustia y de crisis. Todos. Por eso con esta pandemia, hermanos, nosotros podemos orar todo lo que queramos, pero todos tuvimos una cuota de esta crisis. Todos. Unos de una forma, otros de otra. Pero todos nos vimos, hermanos, afectados por esta situación que Dios permitió que sucediera en esta época. Miremos lo que dice Job, capítulo 5, versículo 7. No pierdas Salmos, porque vamos a estar volviendo allí en un ratico, en varias ocasiones. Pero Job, capítulo 5, versículo 7, nos declara una gran verdad. Y espero, hermanos, que los temas de los domingos nos hayan llevado a nosotros a creer lo que la palabra de Dios dice. Y cuando la palabra de Dios habla, hermanos, es autoritativa, es absoluta. Ella no miente, ella no engaña, ya no especula, ya no habla sobre casos hipotéticos, ya nos habla sobre verdades. Miremos lo que dice Job 5:7. Andrés, ¿lo tienes? Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Escuche, hermanos, cuando alguien estaba en esta época no se soldaba ni se cortaba con pulidora, sino que se trabajaba la herrería. Y era que se metía el metal caliente, luego se sacaba, se ponía sobre un yunque y se martillaba para darle formas. Cuando se hacía ese trabajo era inevitable que las chispas saltaran. Era inevitable. Por eso él compara eso. Cuando el metal está caliente,
Cuando el metal necesita ser formado, hay que golpearlo y es inevitable que las chispas vuelen. Bueno, él dice que es inevitable también para el cristiano que tenga aflicción. Dice, como las chispas se levantan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y eso nos puede mostrar a nosotros, hermanos, que cuando Dios desea formar en nosotros ese instrumento útil, nos mete al fuego, nos pone en el yunque de la prueba y nos da con el martillo de su gracia, y es inevitable que vuelen chispas, hermanos. Es inevitable. Pero Dios desea formar en nosotros algo mejor de lo que era ese pedazo de metal que se metía al horno de fuego. Él desea hacer de nosotros un instrumento útil. Pero quisiera que viéramos con esto, hermanos, es que hoy en día, lastimosamente, muchos predicadores, y yo no sé si algunos de la Iglesia de Cristo lo estén haciendo, espero que no, pero muchos predicadores hoy en día están diciéndole a la gente que si usted es un verdadero hijo de Dios, usted no debería estar pasando por ninguna situación difícil en su vida. Que si usted es un verdadero creyente, usted no debería estar pasando por pruebas, por tribulaciones o por angustias. Que si usted es un verdadero hijo de Dios, todo lo que usted necesita cuando ve que algo malo se acerca a su vida es orar y que Dios inmediatamente lo alejará. Pero no es eso lo que nos enseña la palabra, hermanos. La palabra nos enseña que las pruebas son necesarias y que el hecho de que usted y yo oremos no quiere decir que Dios estará obligado a quitar esa situación por la que nosotros estamos pasando. No es falta de fe como se atribuye a muchos creyentes y les dicen, no, es que tú no oraste con fe. Tú tienes que orar con fe. ¿A qué horas te levantaste a orar? No, a las 6 de la mañana. No, levántate más temprano. Dios no te escuchó porque a esa hora Él está demasiado ocupado. Si tú lo coges más desocupadito, más temprano Él te va a escuchar. No, hermano, no. No se trata de falta de fe, no se trata del horario, no se trata de la intensidad. Hermano, se trata de confiar en el poder de Dios, confiar en la soberanía de Dios, confiar en la voluntad de Dios. Hermanos, todos nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles. Algunas son el resultado de una vida desordenada y otras son simplemente, hermanos, la forma que Dios está utilizando para mostrar su poder. Escucha, hermanos, es cierto que muchas veces nosotros atravesamos por tiempos de crisis, por tiempos de tribulación, por tiempos de angustia, por pruebas, por nuestra desobediencia a la voluntad de Dios, por llevar una vida desordenada. Y es verdad, hermanos, el pecado siempre nos va a traer consecuencias, pero eso no es así en todos los casos. El problema es que nosotros nos inclinamos siempre, hermanos, porque no vemos la diferencia entre la doctrina de la retribución. ¿Sabemos cuál es cuál es la doctrina de la retribución, hermanos? Es que si yo hice algo malo me va a acontecer. Y eso fue lo que le quisieron decir los amigos de Job. Es que tú debes tener un pecado. Tú tienes que tener algo malo. A tal punto que Job comenzó a cuestionarse y a decirle a Dios, Señor, si yo he cerrado mis ojos a la viuda, si yo no le he ayudado al forastero, si yo no he ayudado al huérfano, si yo he cobrado de más, si yo no he extendido mi mano al menesteroso, si yo he robado la posesión de mi prójimo, y él comienza a cuestionarse porque sus amigos comenzaron a decirle, esto te está pasando porque estás haciendo mal, y esto te está pasando porque tú estás pecando, y esto te está pasando porque tú andas desordenado. Hermanos, a veces no vemos la diferencia entre la doctrina de la retribución y la voluntad soberana de Dios, con la cual Él permite que vengan a nuestra vida pruebas para manifestar su poder. Un ejemplo de esto, hermano, lo tenemos en Juan capítulo 9, versículos 1 al versículo 3. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten
en él. Escuche lo que dice la palabra de Dios. No es que pecó este o sus padres. ¿Por qué? Porque los discípulos lo que vieron fue, si este hombre nació ciego, una de dos, o él hizo algo, lo cual no es correcto porque no puede haber pecado estando en el vientre, no pudo haber hecho algo malo que le produjera esa ceguera, pero la otra tenía un poco más de relación porque ellos atribuían muchas enfermedades y muchas situaciones difíciles como consecuencias de un pecado. Pero lo que les dice Jesús aquí es, no, miren, ni pecó este, ni pecaron sus padres. Dios ha permitido esto para que se manifiesten las obras de Dios. Escuche, hermano y hermana, muchas veces nosotros estaremos pasando por una situación difícil que no necesariamente es consecuencia de un pecado, de una vida desordenada, sino que Dios lo ha permitido para que se manifieste en nosotros el poder de Dios. ¿Cómo se encontraba el salmista cuando él fue a Dios en oración? Preguntémonos, porque estamos hablando de las crisis y las tribulaciones. Bueno, ¿cómo se encontraba este hombre cuando estaba pasando por una etapa de crisis y de tribulación? Si volvemos al Salmo 42, versículo 3, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Escuche, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Cómo interpretamos nosotros las palabras de este hombre? ¿Qué pensamos que era lo que le estaba pasando a este hombre? ¿Cómo, Andrés? No comía. Pero ¿cómo interpretar esas palabras? Fueron mi pan, fueron mis lágrimas, mi pan. Es decir, todo lo que yo comía durante un tiempo, de día y de noche, eran solamente mis lágrimas. ¿Cómo interpretar la condición de este hombre? ¿Qué era lo que le estaba pasando a este hombre en esos momentos? Estaba afligido, estaba angustiado, estaba sobrecargado por esa prueba que le estaba sobreviniendo en su vida, a tal punto que había perdido el apetito y todo el día se la pasaba, todo el día, y me refiero a todo el día es de día y de noche, todo el día y toda la noche se la pasaba derramando lágrimas. Ahí sí es cierto, como dicen algunos, hizo un río con sus lágrimas. Hermano y hermana, ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto en esa situación? Y es posible que nos cuestionemos. Y vamos a Dios en oración, nos acercamos y decimos, bueno, pero si yo le estoy orando al Señor, ¿por qué me sigo sintiendo así? Si yo me he acercado a Dios en oración a pedirle que me ayude, ¿por qué no salgo de esta crisis? ¿Por qué no salgo de esta prueba? ¿Será que estoy orando mal? ¿Será que no estoy pulsando los botones correctos? ¿Será que no estoy diciendo las palabras correctas? Cuando digo las palabras correctas es porque a veces pensamos que tiene que haber un esquema y que hay ciertas palabras que son las que mueven el corazón de Dios hacia nosotros. Hermano, no se trata de eso. Muchas veces Dios permitirá que esa aflicción y que esa prueba por la que estamos pasando, hermanos, se mantenga, perdure por algún tiempo. Escuche, no para castigarnos por algo malo que estamos haciendo, sino para hacer manifiesto su poder. Escuche, no es que Dios permite que pasemos por una crisis cuando no hemos pecado para castigarnos, no, hermanos, es porque Dios quiere manifestar su poder al sacarnos de esa aflicción. Hermanos, ¿cuándo se manifiesta más el poder de Dios? ¿Cuando todo va bien o cuando nos saca de una aflicción? ¿Cuándo se manifestó más el poder de Dios, hermanos? ¿Cuando Pedro iba caminando sobre las aguas o cuando Jesús lo sacó del agua para que no muriera? Posiblemente nosotros diríamos, o caminar sobre el agua, hermano, ahí hay poder. Pero hermanos, Pedro se hubiese muerto si Jesús no lo hubiese rescatado. Entonces, ¿dónde hay más poder? ¿Dónde, hermanos? A veces nosotros pensamos que el poder de Dios se manifiesta cuando todo nos va bien en la vida. Hermanos, el poder de Dios se manifiesta cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, y Dios nos saca de ellas
cuando nosotros no hemos podido resolver el problema con nuestros propios medios y viene la ayuda de Dios en esos momentos, es donde el poder de Dios se hace manifiesto. Pero, escúcheme hermano, pero en otras ocasiones Dios no nos saca de la prueba, no nos saca de la aflicción, aunque nosotros le oremos con mucha insistencia, porque Dios quiere que dependamos de su poder. Escuche hermanos, no es que entonces vamos a orar y le vamos a decir, Señor, manifiesta tu poder sacándome de esta prueba. No, porque Dios puede decir, voy a manifestar mi poder dejándote en la prueba. Y vamos a verlo, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, escuche hermano, por tanto, lo que está diciendo es, por esto que acabo de decirles, porque yo le he pedido al Señor 3 veces, y esa palabra 3 veces no quiere decir 3 veces literales, es decir, muchas veces, porque Pablo era un hombre de oración sin cesar, le había pedido al Señor muchas veces, Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, por esa razón, dice Pablo, de buena gana. Escuche hermano y hermana, no era que él decía, bueno, pues es la voluntad de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Si Dios permite que yo esté sufriendo en este matrimonio, ¿qué le vamos a hacer? Si Dios permite que mis hijos sean rebeldes y no se convierten, ¿qué le vamos a hacer? Y si Dios permite que este trabajo que yo tengo, donde me explotan y no me pagan, bueno, es una prueba, ¿qué le vamos a hacer? No, hermano, no era así como Pablo enfrentaba las crisis. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escuche hermano y hermana, Pablo esperaba que el poder de Dios reposara sobre él mientras él pasaba por esa aflicción. Él no estaba diciendo, yo quiero que el poder de Dios se haga manifiesto sacándome de esta aflicción. No, ya Dios me dijo que no. Entonces ahora quiero que el poder de Dios se manifieste en mi vida en medio de esta aflicción. No importa el tiempo que dure, porque mire lo que dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, escuche hermano y hermana, la vida del cristiano no se centra en el cristiano. El universo no gira en torno al hombre. Cuando usted y yo pasamos por una prueba, hermanos, por una tribulación, hermanos, no pensemos solamente en nosotros. Eso es un pensamiento egoísta. Eso es un pensamiento que no debe estar en la mente de un hijo de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Él había ido a Dios en oración. Y la pregunta es, ¿sabía Pablo orar? Porque estamos hablando de que necesitamos aprender a orar, que queremos aprender a orar. Le estamos pidiendo al Señor, enséñanos a orar. Aquí tenemos a un hombre que fue enseñado por Cristo. Como él mismo lo dice, fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas que no les permitido decir a los hombres, pero estuvo siendo instruido por Jesús mismo, al punto que él dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor, es decir, él fue instruido incluso en el tema de la cena directamente por el Señor. Yo recibí del Señor lo que también les enseñaba. Hermanos, Pablo sabía orar. Pablo conocía la forma correcta de orar. Pero eso no quiere decir que el Señor entonces tenga que hacer lo que nosotros le pedimos. Hermanos, estamos queriendo aprender a orar, pero no para que Dios entonces ahora incline la balanza hacia nosotros. No, estamos aprendiendo a orar para que Dios sea glorificado. Como le dijo Jesús a los discípulos, esta enfermedad
no es porque este o aquel pecó, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Las pruebas y las tribulaciones muchas veces Dios las permite en nosotros para que se manifiesten las obras de Dios, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Puede ser, hermanos, que una situación de aflicción dure mucho tiempo. Y hay algunos que dicen que su aflicción ha durado mucho tiempo, pero como decía alguien, no hay virus que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, así que por mucho que dure esta pandemia no va a durar demasiado tiempo. Hay otras que han durado más tiempo que esta, más mortales que esta, con más repercusiones que esta. Pero hermanos, puede que la aflicción en nuestras vidas, la prueba, la tribulación, dure mucho tiempo. Pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios nos ha abandonado. Porque a veces nos sentimos así. Porque la prueba persiste, la tribulación, la enfermedad, la crisis, la angustia persiste durante mucho tiempo y uno piensa, bueno, ¿me habrá Dios abandonado? Eso es lo que sentía el salmista. Porque él dice que las personas le decían, ¿dónde está tu Dios? En otras versiones es como si le estuvieran diciendo, ahora pues, ¿a dónde está el Dios al que tú invocas? ¿Por qué estás pasando por esa situación? ¿Por qué no has salido de ella? Bueno, a veces nosotros nos cuestionamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿acaso no soy tu hijo? Señor, ¿acaso estoy en pecado? ¿Tengo algo oculto? Y comenzamos a revisarnos y a revisarnos para ver si es que estamos ocultando algún pecado. Y puede ser, qué bueno si nosotros lo hacemos. Pero hermanos, muchas veces es porque Dios quiere manifestar su poder dejándonos en esa prueba, porque si nosotros confiamos en Él, en medio de la angustia se hace manifiesto que lo único que nos sostiene es el poder de Dios. Puede ser, hermanos, que una aflicción dure durante mucho tiempo, pero Dios sigue ahí, hermanos. Dios no nos ha abandonado. En 1 de Pedro 5:7, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 nos dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ansiedad sobre Él. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vamos ante el Señor a echar toda nuestra ansiedad sobre Él? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Ya lo hemos hecho? ¿Lo estamos haciendo en estos momentos? Sigámoslo haciendo, hermanos. El Señor no dice, echa esa sola ansiedad, una sola sobre mí. No, echa todas. Las que tuve en el pasado, las que tengo ahora y las que tendré después, cualquier tipo de ansiedad, el Señor me dice, échala hacia mí. Yo tengo cuidado de ti. Yo no te he abandonado. Yo no te he dejado. No pienses que porque tú me estás orando y la prueba no pasa y la tribulación no pasa y la angustia no se va y la crisis persiste, no pienses que yo te he abandonado. Sigue orando, dice el Señor, porque estoy permitiendo eso para que repose sobre ti mi poder. Hermanos, Dios quiere que nosotros nos sostengamos en su poder. El salmista no dejó de orar. Por muy difícil que fue la situación, el salmista no dejó de orar. Al contrario, esa crisis y esa angustia y esa ansiedad por la cual él estaba pasando fueron la motivación para él seguir orando más y más. Vamos al Salmos 42, versículo 5. Andrés, Salmos 42, 5. Miren lo que él dice aquí. 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme. Versículo 11. Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme. Salvación mía y Dios mío. Versículo 5 del 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si nosotros miramos, hermanos, estos tres pasajes,
en los tres Él manifiesta algo que Él estaba dispuesto a hacer. Él se cuestiona, Él se autoexamina, Él se pregunta del por qué se siente en esa situación. Pero eso no lo llevó a dejar de orar. Al contrario, Él dice, espera en Dios, espera. Pero ya llevo mucho tiempo, no importa, espera en Dios. Pero ya le he pedido muchas veces por esta misma situación y sigo en esta situación, espera en Dios. Pero he orado por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, por un mejor trabajo, por mi salud y parece que el Señor no me escucha. Espera en Dios, espera en Dios. No dejes de orar, no dejes de clamar. Hermanos, eso es aprender a orar. Aprender a orar, hermanos, no es tener un modelo, un diseño. Aprender a orar es entender que la oración, hermanos, es la dependencia que nosotros manifestamos de Dios. En la oración nosotros manifestamos que dependemos de Él. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más estamos dispuestos a orar? Y si Él nos responde, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a seguir orando y a esperar en Él? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Preguntémonos. Porque si nosotros hablamos de tiempo, hermanos, los tiempos son relativos. Los tiempos son muy relativos. A un niño de 5 años le preguntaban en una ocasión, él tenía una enfermedad difícil, y le decían, ¿y hace cuánto tiempo que tienes esta enfermedad? Y el niño decía, toda mi vida. O sea, como si fueran muchos años. Eran solamente 5 años que él tenía. Él decía, toda mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque los tiempos son relativos. Para algunos, la aflicción puede tener 5 años. Para otros 15, para otros 20, para otros 30, para otros 50, para otros 60, para otros 70 años en una aflicción. El tiempo es corto, hermanos, si lo comparamos con la eternidad. ¿Qué debemos hacer? Orar y esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación, porque Él es nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios. Espero que estas reflexiones nos estén ayudando, hermanos, a confiar cada vez más en la oración, a entender de que la oración no es los botones que podemos nosotros hundir y que entonces ahí inmediatamente vendrá la solución, sino que estemos aprendiendo que la oración, hermanos, es lo que nosotros, o es el medio por el cual nosotros manifestamos dependencia a Dios. Si Dios permite que las pruebas continúen, gloria a Dios. Y si el Señor hace un milagro en nuestras vidas y quita esa angustia, quita esa prueba y da solución a esa situación, gloria a Dios. Así que la oración, hermanos, es esto. Espero que estemos aprendiendo.